Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a revisar ahora es el gráfico de tendencia. Fíjense que de vuelta volvemos al menú lateral izquierdo, pasamos a esta segunda pestaña sobre tendencia y de vuelta recuerden que arriba uno puede seleccionar el tiempo y también lo puedo hacer moviendo o con la manito o en el caso que lo quiera prolongar o achicar con la flechita, ¿no? Entonces, esto para que podamos ver lo dinámico que es. Lo vamos a dejar en 2 semanas. ¿Y qué vamos a evaluar en este gran gráfico de tendencia? Fíjense que vamos a tener la curva de glucosa. Vamos por detrás, van a seguir viendo ustedes el intervalo ideal que se seteó, que en este caso está seteado entre 70 y 180. Y vamos a ver los registros capilares que se han hecho durante los días, recorriendo el gráfico, viendo las distintas fechas por debajo que están remarcados lo que serían fines de semana, ¿no? Inclusive debajo ustedes van a ver también un glosario con los distintos términos para que vean los distintos valores, que inclusive cuando el paciente se mide, esto es interesante porque ellos también pueden poner marcadores que si los valores fueron pre o post comida, este va a ser el de glucosa media, líneas de unión, líneas de cuadrícula, ¿no? Entonces, como para que acá ustedes pueden cliquear o pueden sacar. Yo, por ejemplo, si agrego acá, tengo la línea media. Si pongo esto, veo la línea de cuadrícula. Si agrego esto, agrego las glucosas antes o post comida. Por ejemplo, acá la puedo sacar. Esto es muy interesante para poder terminar de armar el gráfico de lo que uno quiere ver. Por ejemplo, si yo quiero ver la línea de tendencia solo de las precomidas, entonces descliqueo esto. Si no quiero que me moleste, por ejemplo, las líneas de unión, le saco esto. Puedo sacar también la glucosa media, pero me parece que esto es interesantísimo para poder ver la tendencia del paciente, ¿no? Entonces acá vamos a dejar habilitado. Esto es muy piola. E inclusive si después ustedes entran a la pestañita acá de porcentaje, lo que vamos a ver es los datos del paciente en lo que tiene que ver en esas 2 semanas con su glucosa media. O sea, nos vuelve a traer los datos que vimos en la pantalla de estado para poder seguirlos viendo en este periodo de 2 semanas. Fíjense que si yo, por ejemplo, selecciono 4, me va a dar los datos de 4 semanas, tanto en los valores de promedio y desvío estándar, como en la determinación del intervalo. ¿Se acuerdan que acá habíamos seteado dentro del intervalo nivel 1 de hiper, no hay nivel 2 de hipo, por debajo nivel 1, inclusive acá encuentra en este periodo un nivel 2 de hipo, ¿no? Entonces me parece súper interesante estos datos que uno va viendo. Por otro lado, vamos a volver acá 2 semanas, así podemos ver mejor el gráfico. Fíjense que podemos ir descubriendo valores de hipo, de hiper, perdón, de hipo, la tendencia en general con respecto a los días, ¿sí? Cómo va el paciente transcurriendo. En muchos de sus valores bastante estable, tenemos un 72% dentro del intervalo, pero fíjense que tenemos distintos momentos de hiper y de hipo. Si nosotros nos posicionamos en el cuadradito, miren el dato que nos da. Nos va a decir la fecha, nos va a decir la hora, el valor de glucosa y además nos va a mostrar si era antes o post comida. Acá tenemos otro momento de hiper. Fíjense que fue el 4 de junio, 5 de la tarde, 304. Y este fue después de las comidas. Ven que está la manzanita comida. Después si nos vamos a hipo, lo mismo. Este fue uno de 63 precomida. Y acá vemos otra hipo de 56 también precomida. Entonces, esto es muy interesante de cómo uno puede visualizarlo e ir extrayendo el dato. Y fíjense que por otro lado, además de la curva, tenemos también el gráfico de Boxplot, que uno se puede ir a ver estos gráficos de caja. Estos a mí me gustan mucho porque lo que hace es sacar el promedio del día y su dispersión en el día, ¿no? Porque en la curva anterior uno puede ver el valor, ve dónde está, pero me parece que esto nos da una idea bastante sobre homogeneidad o dispersión en un mismo día. Fíjense que si yo me posiciono acá, por ejemplo,
me va a mostrar la cantidad de mediciones que tuvo en ese día, por ejemplo el 29, en donde tiene un máximo de 236, un promedio de 123 y un mínimo de 75 en esos 5 valores con un debido estándar de 70. Pero además me permite ver esa dispersión, ¿no? Entonces vemos que en el día estuvo generalmente bien, pero con una dispersión hacia alta. Veamos qué pasa en este otro día. Acá tenemos un mínimo de 56 con un debido estándar que llega justo a 50, en donde lo que vemos es que se ha dispersado, fíjense, hacia abajo. En un nivel 1 no llegó a superar 54, pero es interesante para ver también hacia dónde viene. Acá tienen otras, por ejemplo, donde también tiene 5 mediciones. Eso muestra la estabilidad que tiene la paciente también para irse midiendo en el día. Inclusive este día tuvo un desvío estándar bastante bajo, de 44, pero fíjense que se desplazó hacia arriba el gráfico de caja. De hecho, fíjense que el valor promedio les da 200 entre 160 y 260, o sea que está desplazado hacia arriba del gráfico, ¿no? Pero este otro, por ejemplo, podemos ver que las pastitas están mucho más estrechas. Fíjense que el promedio es 140, el debido estándar es muy chiquito y el mínimo de 128 y el máximo de 160. Entonces, creo que esto nos da un panorama bastante interesante sobre los días que el paciente ha estado mucho más controlado, con menor variabilidad, con menores desvíos estándar, con un valor promedio que también podemos ir viéndolo, e inclusive es rápidamente detectable dónde ha sido mayor la dispersión. Fíjense que si vamos acá, tenemos este gráfico mucho más largo en sus patitas, y si nos posicionamos acá vemos que en este caso el desvío estándar ha sido de 81 y el valor promedio de 177, con un máximo de 300 y un mínimo de 102. Entonces vemos que ahí el desvío estándar ha sido mucho mayor en relación a otros momentos, otros días que fuimos viendo. Entonces, fíjense que entonces en el gráfico de tendencia podemos ver rápidamente de esta forma, inclusive sacar, como dijimos, algunos gráficos o limpiarlo, ver los porcentajes y los valores, y después me voy al gráfico de barra, de cajas, para poder ver con mayor rapidez y con mayor firmeza todo lo que tiene que ver con el desvío estándar y la dispersión de los datos, el promedio, y me voy dando cuenta qué días estuvo más complejo que otro. Si nos analizamos en cuestiones de patrones, fíjense, nosotros podemos ver muy bien que, por ejemplo, este lunes tuvo mayor dispersión, el miércoles tuvo mayor dispersión. ¿Se acuerdan que cuando analizábamos el semáforo hace un ratito, veíamos que tenía amarillo en valores promedio, prácticamente no había hipoglucemia y los valores se desplazaban un poquito más hacia arriba en lo que tenía que ver con el promedio, ¿no? Y acá podemos detectar, gracias a los patrones, hacia dónde va esa glucosa, hacia dónde se elevan los promedios, y lo podemos ver, ¿no? Acá ha tenido varios días bastante estable, un poquito más de dispersión acá, pero acá sí se sale prácticamente para arriba, acá también, acá un poco y acá también, ¿no? Entonces vemos que de estas 2 semanas, la paciente por lo menos 3 veces de manera bien evidente ha salido de esos registros. Quizás que uno debería acá evaluar cómo ha hecho el conteo de carbohidratos, por ejemplo, cómo ha distribuido sus comidas, si ha realizado o no actividad física, si, por ejemplo, ha omitido alguna colocación de la insulina. Entonces, estos patrones de hiper nos pueden permitir, de hiper y de variabilidad, nos pueden permitir luego salir a buscar el por qué ha sucedido esta dispersión y poder hacer la corrección. Veamos, a ver, un poco más. Fíjense que en 4 semanas hay como una tendencia, ¿no? Si ustedes se fijan, tiene 4 o 5 días estable, un día de variación, también 4 días estables que casi entran todos dentro del intervalo, un día de variación, acá tiene otro día de variación. Esto me parece súper interesante. Fíjense que acá aparece un día de mucha variabilidad con una hipoglucemia que llega a nivel 2, ¿sí? Llega a 47 en el mínimo,
Esta es la primera vez que nos encontramos con una hipoglucemia de nivel 2, que de hecho se ve reflejado en las estadísticas abajo, ¿no? Entonces, acá habrá que salir a buscar este patrón de hipoglucemia a nivel 2. Acá hay algunas hipoglucemia a nivel 1. Si vamos al otro gráfico, la vemos clarita acá, nos posicionamos y vemos que tuvo 47 a las 9 de la mañana. Entonces, habrá sido que no desayunó, que se hizo un bolo, o que comió menos, o que salió a caminar. Acá tenemos una de nivel 1 y otra de nivel 1 y otra de nivel 1. Entonces, acá está justo en el límite, no supera 54, pero está justo en el límite. Entonces, tenemos rápidamente los patrones detectados de hipoglucemia en el mes, 4 hipoglucemias, 5 hipoglucemia que hizo en el mes, y luego varias hiper, que inclusive fíjense que esta hiper es secundaria a esta hipoglucemia, o sea que puede ser de rebote acá también. Acá se ve lo mismo, acá se ve similar. Entonces, esto es interesante porque uno puede decir, bueno, tengo patrón de hipoglucemia, tengo un patrón de hiperglucemia por sobrecorrección de estas hipoglucemias. Habrá que salir a buscar cuál es la causa de estas hipo, sobre todo si son, por ejemplo, o sobrecorrecciones, o es actividad física, o ha tenido algún momento muy particular, por ejemplo, con enfermedad, con alguna medicación que haya generado estos cambios de glucosa. Entonces, me parece que este gráfico de tendencia podemos verlo como en dos partes, ¿no? Primero, evaluar la media, evaluar los gráficos de tendencia y su curva, para que rápidamente podamos visualizar cuáles son los momentos de las semanas y de esta tendencia donde la paciente ha tenido más cantidad de hipo, más cantidad de hiper, mayor excursión de un extremo al otro. Y después nos vamos a los gráficos de caja, donde rápidamente, además de poder ver estos valores, vemos patrones de comportamiento, tanto de hipo como de hiper, como de aumento de variabilidad, para poder salir a buscar dónde está el problema de la paciente y de esa manera poder probablemente resolverlo, ajustarlo y ver que vaya entrando en mayor regularidad, ¿no? Fíjense que esto es muy interesante, inclusive si también queremos despejar datos, podemos ver la última semana y ver dónde estuvo mejor en la última semana y dónde estuvo peor, qué patrón activó en el momento que no estuvo bien. Acá vemos patrones de hiper en esta semana, y lo interesante de eso es poder indagar mejor y ver qué ha sucedido, supongamos, este día 4, en donde tenemos una gran dispersión de datos hacia la hiper, justo de un día de semana, ver si ha tenido actividad física, si no ha corregido, etcétera, ¿no? Y de esa manera también buscar los patrones de hipo y de variabilidad para que nos permitan hacer la corrección correspondiente. Espero que les haya servido esta información sobre el gráfico de tendencia.